Pastor Dios nos va a compartir esta mañana. Bienvenidos todos y Dios te bendiga, estamos contigo. Muchas gracias, líder Ricardo. Qué bueno una mañana más estar con todos ustedes. Que la bendición del Todopoderoso caiga sobre nosotros y que su Santo Espíritu nos ilumine para oír bien la palabra, para poderla entender, para creer lo que la palabra nos dice y poderla hacer. Vamos a ir a nuestras Biblias en Isaías 59, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó no de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperemos luz, resplandores y andamos en oscuridad. Bueno, hasta ahí, no era hasta el 8, me pasé un poco, pero qué maravillosa la palabra de Dios en esta mañana, y me recuerda mucho la parte de las 4 leyes, la segunda ley, cuando nos habla de que todos hemos pecado y el pecado nos aparta de la gloria de Dios. Haciendo una pequeña paráfrasis de esta porción, dice: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, sin embargo, las iniquidades de Israel provocaron división entre ellos y Dios. Sus labios pronuncian mentiras, hablan vanidades, sus obras son obras de iniquidad y hay obras de rapiña en sus manos. No hay justicia en sus caminos y sus veredas están torcidas. Sus pensamientos son de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. Bueno, podemos ver 2 aspectos: el muro del pecado, en los versículos del 1 al 4, y del 5 al 8 tenemos, no conocen camino de paz. Dios siempre desea comunicarse con nosotros, sin embargo el pecado nos aparta de él. Atribulado, el pueblo de Israel clama a Dios por su salvación, pero no recibe ninguna respuesta. No es que Dios haya menguado, como dice ahí la palabra, ¿no es cierto?, en poder, o se haya vuelto sordo, sino que las iniquidades de Israel se interpusieron entre ellos y el Señor.
El pueblo escogido utilizaba sus manos y pies para cometer más y más maldad y más iniquidad, en lugar de servir y enaltecer al Creador. Por eso, Dios decide ocultar su rostro de ellos y no escuchar la voz de un pueblo rebelde que pasa por alto la justicia y la verdad. Dios no puede coexistir con el pecado. Para restaurar nuestra relación con Dios, con el Señor, debemos primero derribar el muro de separación que hemos construido con el pecado. Por eso me asentaba en el versículo 2, donde dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En otra versión dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Me parece muy, muy especial y muy tremenda esta parte, ¿no? Y es cierto, podemos ver aquí como la primera y la segunda ley, en el primero y en el segundo versículo. En el primer versículo, cuando dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Nos recuerda que el poder y el amor de Dios no ha cambiado, siempre está ahí para todos nosotros. Él te ama, como dice la primera ley, ¿no es cierto? Y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ahí está listo, está dispuesto. Pero sí hay ese abismo, sí hay ese muro de contención, sí hay esa muralla que se levanta, que se llama pecado, que nosotros mismos la levantamos. Por eso me gusta esta versión en el lenguaje actual que dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Entonces, creo que debemos tener cuidado con esto. Decimos que para restaurar nuestra relación con el Señor, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Debemos derribar el muro de separación que hemos construido con el pecado. Yo creo que cada uno de nosotros sabe a ciencia cierta cuál es ese muro que se está levantando. Y lo levantamos a veces a diario. Y cuando confesamos nuestro pecado se derriba, cae al piso, pero de pronto descuidamos nuevamente la presencia del Espíritu Santo en nosotros y volvemos a cometer iniquidad. Y qué terrible cuando reincidimos con la misma piedra. Romanos 3:23 nos dice, ¿no?, que todos hemos pecado. Y recuerdo también la escena en la cual el Señor Jesús, ya estando en la cruz, el Dios Padre le da la espalda a su Hijo, cuando en medio del sacrificio dice el Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces ahí podemos entender precisamente Dios dice que abandona a su Hijo, o sea, le da la espalda, porque Cristo se hace pecado en ese momento. Y creo que esa es la parte más interesante y más difícil para Jesús del sacrificio. Puesto que tener esa separación espiritual, prácticamente esa muerte espiritual con su Padre, esa separación con su Padre, esa separación espiritual, era lo más difícil, lo más duro, sentirse sin cobertura, sentirse sin esa relación íntima con su Padre. Y precisamente porque se levantó ese muro de pecado que era el nuestro. Todos sabemos que Jesús fue puro,
fue el Cordero puro que fue dado de parte de Dios para redimirnos de la maldad y del pecado. Yo digo, qué interesante. El Señor derriba, viene la provisión de Dios ahí, el Señor derriba esos muros. Entonces, la manera como nosotros podemos derribar nuestros muros para poder tener esa relación estrecha y directa con Dios, necesariamente tiene que ser a través de su Hijo, necesariamente tiene que ser a través del Cordero inmolado, necesariamente tiene que ser a través de Jesús en ese sacrificio. Por eso, vuelvo a repetir, decimos, para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con el Señor, necesariamente debemos de ir a los pies de Cristo, confesar nuestro pecado y entonces, como acá en Ibarra cantábamos el domingo, los muros caerán. Jericó, los muros caerán. ¿Cuántas veces nosotros levantamos esas murallas como las murallas de Jericó? Y cuando nos levantamos con Jesús, cuando nos acercamos a Él, cuando vamos a sus pies, entonces esos muros son derribados. Ahora en el versículo 3 dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Yo veo que aquí están todas las piedras, los ladrillos, el cemento, el hormigón, el hierro, todos los materiales con los cuales nosotros levantamos muchas veces a diario ese muro de contención. Y los podemos ver ahí, ¿no? Por eso dice, porque vuestras manos están sucias de sangre. El derramamiento de sangre es una de las herramientas o de los materiales con los que se levantan ese muro. Pero el derramamiento de sangre no para un sacrificio bueno, sino por la maldad. Dice que los dedos están manchados de iniquidad. Creo que se dice que la iniquidad es como un aceite, y todos sabemos cómo funciona el aceite. Tú te untas un poco de aceite y el aceite se esparce fácilmente por todas partes. Y dice aquí que vuestros dedos están untados de iniquidad. Y vuestros labios pronuncian mentira. Entonces podemos ver la sangre, la iniquidad y la mentira. Y hablan maldad. Todas esas cosas son con las que a diario se edifica ese muro de contención. Y tenemos que entonces ir a los pies de Cristo y entregarnos ahí primeramente nosotros para ser renovados, para ser transformados y que su preciosa sangre sea la que nos limpie, sea la que nos purifique. Luego viene en el versículo 4, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Qué tremenda también esta parte, ¿no? Porque entiendo yo cuando dice confían en la vanidad. En lugar de acudir para destruir este muro a Jesús, muchas veces se acude a su propio criterio, que es la vanidad, la vanagloria, es decir, todo depende de mí, yo puedo, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Buscan sus propios méritos. Y también en esa época pues se hace referencia a sus falsos dioses. En lugar de buscar a Dios para derribar esos muros, buscaban a sus falsos dioses, los dioses con los que se habían contaminado el pueblo de Dios. Y hoy en día, pues nosotros mismos, por egolatría, creemos que nosotros mismos somos nuestros propios jueces
Y es fácil descubrir esto cuando miramos una injusticia en el mundo, en la humanidad, y tal vez nosotros el primer pensamiento, el primer sentimiento que se viene al corazón es de que esa persona no merece vivir. Y una violación, por decir algo, de los derechos de alguien, de un niño, de una niña, y decimos, tal persona merece la muerte. Pero no nos damos cuenta que la justicia, el juez justo es Dios, y nosotros pretendemos ser a veces ese juez, y entonces confiamos en la vanidad, y hablamos muchas veces vanidades, porque creemos tener la razón y peleamos esa razón muchas veces. Conciben maldades, dice, y dan a luz iniquidad. En el versículo 5 nos dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. En otra versión dice, ustedes solo planean maldades y traen la muerte a todos. Viven haciendo el mal y están enredados en la violencia. Efectivamente, cuando dice incuban huevos, o sea, están planificando, planeando, producen maldad, porque precisamente están llenos de eso. ¿Sí? Si pudiésemos leer el Salmo 58, del 4 al 5, nos habla precisamente de eso. Están llenos de maldad, que sale veneno por sus bocas como las serpientes. Luego dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Las telas de araña, ¿qué representan? No sé si alguna vez ustedes han escuchado esas frases como lo que tiene en la cabeza es telaraña, ¿cierto? Malas ideas. Relacionamos la telaraña como algo malo, algunos incluso lo ven como repugnante, tanto así que en las fiestas de maldad como el Halloween y todas esas cosas, utilizan para adornar, ¿no? Ahora, la telaraña también representa como algo viejo, abandonado, sucio, que no se ha limpiado durante mucho tiempo. Las casas antiguas, muy altas en las esquinas, se encontraban telas arañas, los soberados, los sótanos, también, donde no hay luz, donde hay mucha oscuridad, hay telaraña. Y donde igual en los lugares donde no se puede, no llega la escoba, no llega el limpión, hay telarañas. Entonces podemos darnos cuenta qué es lo que representa cuando dice y tejen telas de araña. Las telas de araña dan esa idea, y también nos dan la idea de algo débil, porque ustedes saben que una telaraña se desbarata, se arranca, se desquebraja, se vuelve nada cuando tú la quitas, la limpias. Fáciles de romper. Es algo que no tiene consistencia. Y así son esas ideas, y así es lo que hace la maldad. Algo que no es seguro, esos planes no son seguros. Luego dice en el versículo 6, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Mas sin embargo, eso es efímero si nosotros, como decíamos en un principio, nos volvemos al Señor. Buscamos su presencia, llegamos ante sus pies. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, en el versículo 7. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Todo esto ya tiene que ver prácticamente con ese ejemplo de la telaraña y de las
de incubar huevos de áspides. No conocieron camino, dice el 8, de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, nadie que por ellas camine conocerá paz. Por eso dice el título de este devocional, el pecado debe ser eliminado. ¿Y cómo debe ser eliminado? Vamos a los pies de Cristo y Él derribará esos muros, porque no conocen camino de paz. El pecado tiene un gran poder destructivo sobre los individuos y toda la comunidad. El profeta Isaías en esta ocasión utiliza distintas imágenes, ¿no? Como mirábamos, para retratar el pecado de Israel. Los que incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas para comer de sus huevos, tienen intención de dañar a muchos, de hacer solo daño. Los que piensan en iniquidad y corren al mal no saben lo que es realmente beneficioso para ellos, ni alcanzan salvación por ello mismo. No tendrán paz y tampoco conocerán el camino a ella. Por otro lado, el creyente que trata de abstenerse de todo mal será santificado por completo por el Dios de paz en Cristo Jesús. Por eso decimos, el creyente que trata de abstenerse de todo mal, ese tratar de abstenerse es el camino a los pies de Cristo. Me gusta por eso esa canción que dice, a tus pies, ese es el lugar de mi seguridad. A tus pies, cuando vamos a tus pies, ese es el lugar más alto que nosotros podemos tener, cuando nos humillamos, cuando derramamos todo nuestro ser a los pies de Cristo. Y pienso que eso es el creyente trata de abstenerse de todo mal, porque cuando vamos a los pies de Cristo, entonces podemos abstenernos de esa maldad. Y entonces podremos ver ese sacrificio de paz en Cristo Jesús. Bueno, familia, eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy compartir y reflexionar. ¿Qué les parece si terminamos